Hola, buenas tardes. Como sabéis, con el motivo del 125 aniversario de los estudios en química, desde la ADR hemos estado haciendo una serie de conferencias durante esta semana, cada día dedicándolo a una rama de la química. Hoy es el turno de la química orgánica y para ello contamos con la doctora Amparo Sanz Marco, que nos hablará sobre la catálisis asimétrica, y el doctor José Antonio Sanz Cases, que nos hablará sobre los ODS. Bueno, voy a empezar. Hola, buenas tardes. Yo soy Amparo y os voy a hablar un poco de lo que es la química orgánica y dentro de la química orgánica lo que es la catálisis asimétrica. En primer lugar, os voy a dar... Amparo, vuelve a compartir el PDF, por favor. ¿Se Ahora ya comparte? funciona ¿Lo bien, veis ahora? Sí, ahora funciona bien. Ok, gracias, Amparo. Vale. Bueno, pues empiezo otra vez. Nada, os voy a hablar de la química orgánica y dentro de la química orgánica de la catálisis asimétrica. En esta diapositiva primero podéis encontrar mi correo electrónico por si tenéis alguna pregunta o queréis escribir porque, no sé, tenéis dudas, podéis hacerlo perfectamente. Yo estoy en la Facultad de Química, en el edificio F, en la quinta planta, que es el departamento o una de las partes del departamento de Química Orgánica. Aquí os he puesto un poco de dónde vengo y por qué ahora mismo estoy aquí en la universidad. Yo me licencié en química aquí en la Universidad de Valencia en 2009, hice el máster que lo obtuve en 2011, también aquí en Valencia, y me doctoré en química orgánica obteniendo el título en 2015. Todo esto en la Universidad de Valencia. Y después, nada más obtener el título, me fui a Suecia a trabajar como investigadora postdoctoral en química orgánica en la Universidad de Estocolmo. Y recientemente, en febrero, pues ya me volví a la Universidad de Valencia con un contrato que se llama Juan de la Cierva y nada, ahora estoy aquí en la universidad. Lo primero al ver el título que podéis preguntar es ¿qué es la química orgánica? Pues bueno, la química orgánica es la rama de la química en la que se estudian los compuestos de carbono y sus reacciones. Comúnmente también se puede llamar la química del carbono. ¿Qué se entiende por un compuesto orgánico? Pues son aquellos que contienen carbono en sus estructuras y además otros elementos que son comunes, como son el hidrógeno, el oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre y los halógenos. Aunque no sepáis lo que es la química orgánica ni lo que son los compuestos orgánicos, conocéis millones de compuestos orgánicos. Vamos, hay muchísimos. Tenemos compuestos orgánicos dentro de los organismos vivos, como pueden ser pues, la cadena de ADN, hidratos de carbono, proteínas, enzimas, etcétera. Y también fuera, no solo los tenemos en el organismo, también los tenemos fuera en compuestos sintéticos, como son los medicamentos, las vitaminas, plásticos, textiles, la ropa. Y bueno, sabiendo lo que es la química orgánica, ¿qué es lo que hace un químico orgánico? Bueno, pues los químicos orgánicos determinamos estructuras y las funciones de moléculas orgánicas, estudiamos sus reacciones y, sobre todo, desarrollamos procedimientos para sintetizar compuestos orgánicos que sean de interés para mejorar la calidad de vida de las personas. Aquí os he puesto algunas áreas en las que participa la química orgánica y trabajan los químicos orgánicos, pero hay muchísimas más. Por ejemplo, tenemos la área agroquímica, donde, por ejemplo, pues se pueden sintetizar insecticidas, feromonas. Luego también tenemos el área de los alimentos, conservantes, colorantes, el área textil, el plástico y un área muy importante dentro de la química orgánica o que la química orgánica participa muy activamente es en la industria farmacéutica. Por ejemplo, en la síntesis de medicamentos. La química orgánica en la universidad tiene un departamento, el Departamento de Química Orgánica, que está situado en 4 edificios diferentes. Tenemos el edificio F de la Facultad de Química, en la quinta planta aquí,
tenemos el departamento de química orgánica. Luego también tenemos el departamento, también está en la Facultad de Farmacia, en el Centro de Investigación Jeroni Muñoz y en el Instituto de Ciencia Molecular del ICEMOL. Si entráis en la página del Departamento de Química Orgánica, bueno, he puesto aquí el enlace, pero si ponéis Departamento de Orgánica de la Universidad de Valencia en Google, lo encontraréis enseguida. Dentro de investigación y dentro de investigación, líneas de investigación, encontraréis todos los grupos que componen el Departamento de Química Orgánica y a su vez veréis que en cada grupo la línea de investigación que siguen. Por si estáis interesados en la química orgánica, podéis entrar ahí y verlos. Hoy os voy a explicar en líneas generales, muy general todo, la línea de investigación que realiza el grupo en el que yo estoy trabajando. El grupo se llama SIMCAT, es un grupo de catálisis asimétrica con complejos metálicos y organocatalizadores. El grupo está compuesto por 4 profesores, José Ramón Pedro, Gonzalo Blay, Luz Cardona e Isabel Fernández. Y luego los investigadores, que los tenemos aquí, que son investigadores contratados, Carlos Vila, con un contrato Ramón y Cajal, yo con un contrato Juan de la Cierva, este es Carlos Vila, esta soy yo, y 4 estudiantes, en estos momentos tenemos 4 estudiantes de doctorado, Jaume Rostol, Adrián Labios, Laura Carceller y Ricardo Tora. Además, normalmente también tenemos todos los años estudiantes de máster y estudiantes de grado que vienen al laboratorio a realizar sus trabajos final de grado o final de máster. También, pues bueno, si os interesa la investigación, ya no solo en nuestro grupo, ya lo digo un poco más en general, pero no estáis muy seguros o queréis verlo porque, pues bueno, cómo se trabaja en un laboratorio, también se pueden hacer o se puede hablar con los profesores a ver si es posible hacer unas prácticas voluntarias en verano para probar y ver un poco de qué va la investigación del grupo en concreto. Para poder explicaros la investigación del grupo en el que trabajo, en primer lugar os tengo que explicar un concepto, pero siempre a rasgos muy generales para que podáis entender un poco la investigación. El concepto es la quiralidad. La quiralidad es la propiedad de un objeto de no ser superponible con su imagen especular. Dicho así, suena un poco que no se sabe qué es, pero si simplemente viendo las manos son iguales, tienen 5 dedos, pero si las superponemos una encima de la otra, no coinciden. Pues eso, trasladado en compuestos orgánicos, es la quiralidad. Como vemos aquí encima de las manos, tenemos un carbono que está unido a 4 sustituyentes. Cada sustituyente es diferente, por lo tanto, este carbono es quiral. ¿Qué quiere decir? Pues que tenemos el carbono con 4 sustituyentes, son los mismos en los dos, pero cuando los superponemos no coinciden porque en el espacio están situados de forma diferente, ¿vale? A partir de ahora, a cada mano, digamos, o a cada parte del compuesto lo vamos a llamar enantiómero. Los enantiómeros tienen, como son iguales, tienen los mismos sustituyentes el carbono, tienen las mismas propiedades físicas y químicas. Entonces, ¿por qué es importante la quiralidad o por qué os estoy hablando de ella? Pues bueno, porque cuando un enantiómero entra en contacto con un entorno que también es quiral, estos, como son las enzimas, los enantiómeros no encajan igual. Aunque tengan los mismos sustituyentes, como vemos aquí, como están en el espacio situados de forma diferente, cuando encajan con la enzima no van a encajar igual, si lo encajo así o lo encajo así, por ejemplo. ¿Eso qué provoca? Pues que tengan efectos biológicos diferentes cada enantiómero de un compuesto, ¿vale? ¿Y eso en qué se traduce? Pues bueno, por ejemplo, fármacos quirales, fármacos que son un compuesto que son 2 enantiómeros, puede que no tengan los mismos efectos, por ejemplo, cuando nos tomamos el fármaco en nosotros. Puede ser que un enantiómero tenga el efecto deseado, el que nosotros estamos buscando, como pasa con el ibuprofeno, pero el otro enantiómero del ibuprofeno no tiene ningún efecto. Pues bueno, de ahí pues no pasa nada.
Pero ¿qué pasa? Que luego existen otros fármacos quirales en los que un enantiómero, como os muestro aquí en la figura, un enantiómero tiene la propiedad o el efecto que nosotros buscábamos, por ejemplo, el naproxeno, que es antiinflamatorio, pero ¿qué ocurre? Que la otra parte de la molécula, el otro enantiómero, en la otra mano, digamos, perdón, ¿qué me ha pasado? Es hepatotóxico, es decir, es malo. Para nosotros es nocivo. Entonces, ¿qué vamos a querer? Que si tenemos un fármaco quiral, pues proporcionar, o sea, que nosotros nos tomemos solo el enantiómero que nos va a dar ese efecto positivo. ¿Y qué ocurre en química orgánica? Pues que una reacción general, no voy a entrar en la reacción ni nada, no os preocupéis, en una síntesis no selectiva que se llama, por ejemplo, aquí tenemos un aldehído, un grupo carbonilo, ¿vale? Y este grupo R va a atacar al grupo carbonilo. Pues en una reacción normal, el grupo R puede atacar tanto por arriba como por abajo del compuesto de partida. ¿Qué pasa? Que como puede reaccionar por arriba o por abajo, vamos a obtener una mezcla de los dos enantiómeros, 50% de cada uno. A eso llamamos mezcla racémica. Pero ¿qué pasa? Que como hemos dicho, a lo mejor, pues por ejemplo, un fármaco quiral que un enantiómero tiene un efecto bueno, pero el otro enantiómero tiene un efecto malo, pues esta síntesis no nos interesa en absoluto. Nosotros queremos una síntesis en la que solo obtengamos uno de los dos enantiómeros. Y ahí es donde entra la síntesis asimétrica, que es la investigación que se realiza en el grupo en el que trabajo, en ASIMCAT. En concreto, la catálisis asimétrica, que es una de las vertientes de la síntesis asimétrica, no voy a entrar en cuáles hay ni nada, y es desde el punto de vista de varios factores la más atractiva. Uno de ellos es la sostenibilidad. No voy a entrar en ese tema porque sé que mi compañero os lo va a explicar después. Pero sí, la catálisis asimétrica supone un bajo consumo de material quiral y una reducción de los residuos cuando la reacción se lleva a cabo. ¿Y en qué consiste la catálisis asimétrica? Pues nada, nosotros volvemos a tener la misma reacción que teníamos antes, pero ahora le hemos añadido un catalizador quiral. ¿Qué va a hacer este catalizador quiral? Pues se va a coordinar a nuestro producto de partida, nuestro sustrato, y va a provocar que tenga mayor reactividad y va a bloquear, estará diseñado para que bloquee una de las caras del sustrato de partida. Así, el grupo R, cuando ataque, preferentemente lo va a hacer por una de las caras, porque por aquí le va a resultar mucho más difícil. Aún así, algo reaccionará, pero muchísimo menos. De esta forma, lo que conseguimos es aumentar la proporción de uno de los enantiómeros y del otro tener muy poquito. ¿Vale? Y esa es la investigación que nosotros llevamos. Vale, ahora ya entendemos lo que es la quiralidad y la investigación en teoría que nosotros hacemos en el grupo. Pero ahora entramos en el laboratorio y cómo se trabaja, cómo se investiga. Pues lo primero que hacemos es coger una reacción que vayamos a estudiar, que nos parezca interesante, que no se haya descrito antes o que dé un producto interesante o no descrito, que nadie lo haya sintetizado con anterioridad. Y optimizamos, lo primero que hacemos es optimizar la reacción. ¿Cómo se optimiza una reacción? Pues nosotros tenemos, por ejemplo, aquí dos reactivos de partida, en los cuales los utilizamos, digamos, voy a llamarlos base, en los que no están sustituidos. Por ejemplo, aquí tenemos un anillo de benceno, pues aquí no tenemos nada, solo hidrógenos, ¿vale? Y, por ejemplo, en este sustrato también solo tenemos hidrógenos en el anillo de benceno. Pues con esos sustratos, sin tocar nada, solo con esos dos, lo que vamos a ir variando, vamos a probar muchas reacciones variando los parámetros que tenemos en esta flecha. ¿Qué parámetros son esos? Pues bueno, montaremos reacciones con diferentes catalizadores quirales, montaremos reacciones con diferentes disolventes y montaremos reacciones en diferentes temperaturas hasta obtener el mejor resultado, que tengamos el producto que nosotros queremos con un buen rendimiento o un mejor rendimiento posible y con la mejor proporción, obteniendo la mayor proporción posible uno de los enantiómeros. ¿Vale? Cuando ya tengamos la reacción optimizada, es decir, que obtenemos el producto final en buena cantidad y en mayor proporción un enantiómero que el otro,
¿Qué hacemos? Pues estudiamos el alcance y las limitaciones de esa reacción. ¿Qué significa esto? Pues ahora es cuando las condiciones, como ya son óptimas, esto ya no lo vamos a variar y lo que vamos a variar son los sustituyentes de los reactivos de partida. Pues a lo mejor, pues en lugar de poner aquí este sustrato solo con un fenilo, ponemos un naftaleno. ¿Y qué pasa? ¿La reacción va mejor, la reacción va peor o va igual? Pues eso es lo que se estudia en los alcances, en el alcance y limitaciones de la reacción. Así sabremos cómo de robusta es la reacción que nosotros hemos diseñado. Ya tenemos una reacción óptima y hemos estudiado el alcance, pero una cosa que también tenemos que hacer es, estamos en el papel todo es muy bonito, pero ¿realmente estamos obteniendo el compuesto que nosotros queremos? Pues para eso nos ayudamos de las técnicas para determinar la estructura de las moléculas que sintetizamos. No voy a entrar en las técnicas, pero existen varias que nos ayudan a determinar si realmente estamos formando el producto final que nosotros queremos. Ya sabemos que estamos formando el producto y que lo estamos haciendo con un rendimiento muy bueno. Ahora, ¿cómo estudiamos la proporción en la que obtenemos los enantiómeros? Pues eso es pinchando el producto en un HPLC quiral, que es un cromatógrafo de líquidos de alta resolución. Aquí os he puesto un cromatograma que se llama, que es lo que sale del aparato, digamos, los datos que salen, donde tenemos dos picos que tienen más o menos la misma área. Eso significa que cada pico corresponde a uno de los enantiómeros del compuesto, por lo que aquí tenemos una mezcla racémica, porque si medimos las áreas son iguales, tenemos 50-50 de cada enantiómero. Esta síntesis, por ejemplo, no ha sido selectiva. Sin embargo, en el cromatógrafo de abajo, en el cromatograma de abajo, tenemos un pico que es muchísimo mayor que el otro. Esta sí que ha sido una síntesis muy selectiva, o es una síntesis enantioselectiva en la que tenemos un enantiómero en muchísima mayor proporción que el otro. Y ahora ya sabemos que tenemos un enantiómero mayor que el otro, que es con un rendimiento muy bueno. La estructura del compuesto, pero ¿y qué enantiómero de los dos es? O sea, ¿cómo están dispuestos en el espacio los grupos, los sustituyentes de ese carbono? Pues para eso tenemos los rayos X, que nos hacen, podemos decir que nos hace una foto de la molécula y nos dice, en esa foto ya están posicionados los sustituyentes para nosotros saber, pues mira, este sustituyente está hacia arriba, este sustituyente está hacia abajo y todo eso. Por último, también podemos estudiar, ya lo tenemos todo, el proyecto está completo y podemos estudiar pues, el mecanismo de la reacción. Es decir, nosotros sabemos que A más B nos va a dar C, pero ¿y cómo es el proceso para que nos dé C a partir de A más B? Pues eso lo podemos estudiar mecanísticamente. Y nada, yo lo voy a dejar ya aquí. Muchas gracias por vuestra atención y espero no haberos aburrido mucho. Muchas gracias, Amparo. No sé si me oyes. Amparo, ¿me oyes? Ahora te oigo. Ah, vale, vale, Sí. vale. Que nada, que muchas gracias. No sé si José, Geray, ¿qué tenéis pensado? ¿Queréis empiezo ya? Después de... Sí, empieza a compartir ya y seguimos con la conferencia. Y al final haremos preguntas para los dos, ¿vale? De acuerdo, ningún problema. Vale, pues entonces ahora paso a compartir la pantalla yo y ahí me decís, por favor, necesito un poquito de feedback para ver si estoy presentando correctamente o no. ¿Se ve correctamente? Sí, sí que se ve ya. Ok, Sí, gracias, Amparo. Estupendo. Ok, pues nada, si os parece bien, empiezo ya.
Bueno, pues buenas tardes a todos. Ya sabéis que esta conferencia a la que estáis asistiendo pues se encuentra dentro del ciclo de conferencias organizadas gracias al trabajo del ADR de la Facultad de Química de la Universidad de Valencia, con motivo del 125 aniversario de los estudios en química y de la festividad, tampoco hay que olvidarse, de San Alberto Magno, que es el patrón de los químicos. Y nada, antes de comenzar, pues me vais a permitir que me presente. En primer lugar, mi nombre es José Antonio Sáez, soy ayudante contratado doctor del Departamento de Química Orgánica de la Universidad de Valencia. Y bueno, pues seguramente alguien se pregunte por qué el título este de Industria Química y los ODS, una pareja fatal. Pues la verdad es que cuando me propusieron dar esta charla y me dijeron que estaba dirigida a los estudiantes de primer curso de química, pues bueno, pues me pareció muy interesante por varios motivos. En primer lugar, porque después de dar algunas clases a los alumnos del grupo D, en la asignatura concretamente de Química General, pues vi que en algunos casos no se les habla mucho de la industria química, que es realmente donde van a ir enfocados ellos y sobre todo su actividad laboral posterior. Bueno, me presento, soy José Sáez y, bueno, algo de mi historia. En principio, como en el caso igual que en el caso de Amparo, pues también hice mi doctorado aquí, mi licenciatura en aquel momento, en aquellos años aquí, y luego estuve en varios institutos y varias institutos de investigación y varias universidades. Y finalmente, al cabo del tiempo, pues salí a la industria, a divertirme, a pasármelo bien. La verdad que fue un momento, unos años muy, muy buenos. Pero bueno, después de unos años, las responsabilidades familiares pues me hicieron pues volver de nuevo aquí a la universidad. ¿De acuerdo? Así que lo que os voy a contar ahora sobre la industria, sobre la química y la industria y su relación, no es estoy hablando de vidas, sino que sé realmente de lo que estoy hablando, ya que no es que ya esté totalmente incorporado aquí a la universidad, sino que sigo colaborando de forma activa con la última empresa en la que estuve, es decir, sigo estando en la química real, en la industria real. Bueno, después de eso, dejadme que os pregunte si alguien sabe realmente qué son los ODS. Seguramente algunos de vosotros, si ya os habéis pasado por el hall del edificio E o del hall del edificio F, hayáis visto algunos carteles que han colocado precisamente hoy gracias a Pilar Rueda, que es la coordinadora de sostenibilidad de la Universidad de Valencia. Y ahí habréis aprendido algo. Pues mi propósito hoy es, en primer lugar, explicaros qué son los ODS, para saber que sepáis un poquito mejor qué es, y luego cómo conectan con la industria. Bueno, habréis visto seguramente también, quizá en las televisiones estas que hay en el hall, unos cuadros de colores, ¿verdad? Igual que se ven en los pósters que tenéis en el hall. Pues bueno, son los ODS, que son estos, que son, como veis, 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, en castellano. Y que son unos principios que adoptaron los 193 países que componen la Organización de las Naciones Unidas, que lo firmaron en 2015. La única excepción fue el Estado del Vaticano, como curiosidad, porque es un Estado observador. ¿Y qué es? Son una llamada universal a poner punto final a la pobreza, a proteger el planeta y a garantizar que todas las personas disfruten de paz y de prosperidad. Y todo eso se espera en 2030, es decir, de aquí 10 años. De aquí, nada. Os voy a ir presentando un poquito los 17 objetivos de desarrollo sostenible, pero brevemente, ¿de acuerdo? El primero de ellos es el fin de la pobreza, en todas las formas y en todo el mundo. El segundo de ellos es el hambre cero en todo el mundo, para que tanto la nutrición como la seguridad alimentaria, desde una agricultura sostenible, pues sea una realidad en todo el mundo y en todos los países. El tercero de ellos es salud y bienestar para todos los seres humanos y para todas las edades. El cuarto es la educación de calidad, que garantice la educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos. Y además, promover el aprendizaje a todas las edades. El quinto es la igualdad de género y que sea real y efectiva. El sexto
agua limpia y saneamiento, también muy importante, para garantizar a todo el mundo la disponibilidad de este agua y su gestión que sea sostenible. El séptimo es energía asequible y no contaminante para todos. Octavo, vamos por la mitad ya, es un trabajo decente y crecimiento económico para todos. Seguramente uno de los principios que seguramente os preocupen más a vosotros. No sé si a vosotros que estáis en primero, los que me estáis escuchando, pero seguro a los que estén ya acabando el grado. El noveno es el de industria, innovación e infraestructura para promover la industrialización inclusiva y sostenible y también promover la innovación. El décimo es la reducción de las desigualdades tanto entre países en el mundo como también en el interior de un propio país. El onceavo es ciudades y comunidades sostenibles. El 12 también, muy importante, que es la producción y consumo responsables. El 13, muy conocido ahora, ¿verdad? El de acción por el clima, para combatir el cambio climático y sus efectos. Y creo que conocéis a esta ¿verdad? ¿Verdad? No hace falta que os hable de ella. El 14 es la vida submarina, para utilizar de forma sostenible todos los recursos marinos. El 15 sería el de la vida de ecosistemas terrestres para gestionar de forma sostenible estos ecosistemas y luchar contra la pérdida de biodiversidad y la desertificación, que por desgracia a día de hoy pues, nos azotan. El 16 es el de paz, justicia e instituciones sólidas para tener una sociedad justa e inclusiva. Como veis, ya empiezan a ser algo más complicados y quizá menos concretos. No sé qué pensaréis. Trataré de verlo con vosotros. Y el último es el de alianzas para conseguir los objetivos y que todo el mundo se implique en la consecución de estos objetivos. Como podéis ver, pues la consecución de estos 17 objetivos, ni más ni menos, ¿de acuerdo? Es un reto, la verdad, que enorme en sí mismo. Pero más todavía si pensáis que estos 17 objetivos que tenéis ahí en la pantalla están estructurados en 169 metas. 169 metas. Individuales que están propuestas y acordadas por todos los países que en su día firmaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Y además, estos 17 objetivos pues, están programados para que sean de cumplimiento en el año 2030. Como veis, ya empieza a correr algo de prisa el cumplirlos. Pero bueno, hay una cosa que seguramente hayáis caído en la cuenta, que es que para influir o llevar a término estas actuaciones sobre alguno de estos objetivos, ¿de acuerdo? Pues hay que influir sobre los otros. Por ejemplo, en el objetivo 9, pues para conseguir una innovación en infraestructuras, pues seguramente afectará también al objetivo 8, que es el trabajo decente y crecimiento económico, y también, por supuesto, al objetivo 12, que es el de producción y consumo responsables. Y, por supuesto, si nos fijamos en el objetivo de reducir la pobreza en todas sus formas, que es el objetivo número 1, pues desde luego no se puede conseguir si no trabajamos antes los objetivos de hambre cero, de bienestar y de educación de calidad, por ejemplo. Y ahora seguramente os preguntéis, ¿los ODS? ¿De quién depende el cumplimiento de estos objetivos que nos marca la Organización de Naciones Unidas? Seguramente alguno de vosotros piense que esto es cosa del gobierno, esto es cosa de las comunidades autónomas, esto es cosa de otros, ¿no? Pues la verdad es que a mí me gustaría que tomarais conciencia de que es un objetivo que deberíamos compartir todos. Es decir, desde los políticos, desde organizaciones políticas, desde administración, desde la sociedad civil y de todos vosotros. Es decir, de realmente todos los ciudadanos, de todos nosotros, depende el cumplimiento de esos 17 objetivos y de esas 169 metas. ¿De acuerdo? Y por supuesto también el cumplimiento de esos objetivos reside en el sector privado, en las empresas.
De hecho, también os tengo que decir que la propia Universidad de Valencia también se ha implicado en el proceso de implantación de estos objetivos de desarrollo sostenible, tanto en la sociedad como en la propia comunidad universitaria. Y para hacer eso, pues la Universidad de Valencia ha desarrollado pues un programa que se llama ODS Yo Sí, y que tiene como subtítulo que la universidad como motor de transformación social mediante los ODS. ¿Y en qué consiste? Pues en diseñar actuaciones concretas, ¿de acuerdo?, que permitan integrar la perspectiva de la sostenibilidad en el propio funcionamiento de la universidad. Es decir, ya ni siquiera influir más allá, sino dentro de la propia universidad, qué se puede hacer para avanzar hacia el cumplimiento de esos 17 objetivos. Y para eso, pues en primer lugar, y eso ya está en marcha, esta iniciativa, lo primero que se hizo fue lanzar una encuesta que se lanzó en principio, al menos a mí sí que me llegó, no sé si a vosotros os llegó, a todos los profesores, para que ver de qué punto se partía. Y más allá de eso, pues también os puedo decir que se han establecido 4 grupos de trabajo, ¿de acuerdo?, que es el grupo de personas, el grupo de prosperidad, el grupo planeta y el grupo de paz y alianzas, para trabajar diferentes áreas, para trabajar esos objetivos de forma más integrada, ¿de acuerdo? Y desde luego, también vosotros, si estáis interesados en implantar los ODS y en la propia Universidad de Valencia, desde luego podéis participar para poder debatir o proponer acciones concretas enfocadas al funcionamiento de la Universidad de Valencia. Y ahora viene el principal objeto de esta charla, que es, bien, sabemos un poquito qué es eso de los objetivos de desarrollo sostenible, sabemos un poquito qué es y además tenemos la suerte de tener esos paneles informativos en los halls del edificio E y F. Bueno, ¿y qué pasa con la industria? ¿La industria realmente está interesada en este cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible? ¿O son solamente buenas ideas que sí que llegará el 2030 y ya veremos si hemos cumplido, ¿no? ¿O realmente las empresas del sector químico están interesadas en una producción y un consumo responsables? ¿O les da igual el cambio climático, la vida submarina o los ecosistemas terrestres? Hay gente que piensa que la industria química es un poquito como el señor Barnes, ¿no?, de Los Simpson, que piensa solamente en dinero, bueno, en ganar dinero y decir aquello de excelente. Bueno, pues yo que vengo de trabajar en la industria química, ¿de acuerdo? Lo que os puedo decir, ¿de acuerdo?, es que esta mirada no es así. Es decir, que las industrias, ¿de acuerdo?, a las industrias les importan los objetivos de desarrollo sostenible, ¿de acuerdo? Desde luego, si todos estamos de acuerdo, y yo creo que no habrá poca gente que no esté de acuerdo en llevar a cabo estos objetivos de desarrollo sostenible, de implantarlos en la sociedad, ¿de acuerdo? Desde luego, la industria no va a ser diferente, ¿de acuerdo? Porque si no queda mundo, no hay planeta B, desde luego la industria no podrá existir. Eso es de cajón, la verdad. Además, uno de los objetivos también de esta conferencia era concienciaros de que el día de mañana también vosotros estaréis trabajando en la industria química y desde luego pues o estaréis trabajando o fundaréis una empresa química y desde luego pues tendréis que ser responsables con el medio ambiente que os rodea, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la dificultad real? Es decir, ¿por qué no tenemos ya los objetivos de desarrollo sostenible implantados y los tenemos ya al 100%? Desde el punto de vista de la industria química es algo muy sencillo, ¿de acuerdo? Como veis, a todos nos interesa implantar los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos familia, tenemos hijos, creo que esta es una foto en la que están madre e hija trabajando, pero bueno, la idea es que os fijéis que todos tenemos familia y todos queremos lo mejor para nuestra familia. Entonces, ¿por qué no hemos implantado ya los objetivos de desarrollo sostenible? Muy sencillo, porque no hay, por desgracia, no hay una guía de cómo transformar una industria química en sostenible. No hay una guía, no puedes coger un libro y decir, quiero hacer de mi industria química que sea sostenible y que cumpla todos los objetivos de desarrollo sostenible. No existe. Entonces, ¿de acuerdo? Pues necesitamos en primer lugar toda la tecnología
se necesitan recursos financieros para conseguir todos estos objetivos de desarrollo sostenible. Pero yo creo que hace falta algo más que eso. Hace falta vuestra creatividad, porque hay soluciones que todavía no se han encontrado. Hay procesos que están esperando a ser mejorados y hay productos que están esperando de vuestra innovación y de vuestra capacidad creativa para poder hacerlos realidad desde la industria química. ¿De acuerdo? Bueno, de hecho, pensad que pues, gran parte de la industria química ya trabajaba para conseguir estos objetivos antes del año 2015, que es cuando se propusieron. Por ejemplo, el objetivo 6, que es el de agua limpia y saneamiento para garantizar a todo el mundo la disponibilidad de agua y su gestión sostenible, ¿no? Si lo pensáis, pues la química tiene un papel fundamental a la hora de conseguir el acceso al agua potable, ¿de acuerdo? Porque es la que proporciona el cloro con el cual se potabiliza el 98% del agua que consumimos. Y no solo para beber, sino también pues, para nuestros cultivos. Además, hay estudios que afirman que gracias a la cloración hemos ganado unos 50 años de esperanza de vida en el último siglo. Pero no solamente nos hemos quedado ahí, la industria química, sino que también contribuye a la distribución de agua, como veis en las tuberías hechas de PVC, ¿de acuerdo? Y a las redes de aprovisionamiento de esa agua. Y para eso están nuestros amigos, los polímeros, el polietileno, el PVC, como os comentaba, del que están hechas pues, casi todas las tuberías y conducciones. Y tampoco nos podemos olvidar de la química que hace posible también transformar el agua salada en dulce a través de membranas de filtración avanzadas. Y que desde luego es para muchos usos como el industrial, entre otros. Otro ejemplo. Os pongo el ejemplo del objetivo número 2, el objetivo de hambre cero. También la industria química tiene tiene mucho que decir al respecto. Aunque no lo parezca, es la industria química la que hace que a día de hoy sea posible, de forma directa o indirecta, que millones de personas en nuestro planeta se puedan alimentar realmente. La industria química es la que provee a la agricultura de plásticos para la cubierta de los invernaderos. También la industria química es la que proporciona a la agricultura los sistemas de riego, también los herbicidas importantes, insecticidas, fertilizantes, ¿de acuerdo? Y no nos quedamos ahí, sino que también hace posible, por ejemplo, con los refrigerantes, conseguir que todos esos alimentos lleguen en perfectas condiciones a quien los tiene que consumir. Y, ¿por qué no? También la industria química ha ideado soluciones para conseguir que los alimentos se conserven durante más tiempo y en mejores condiciones. ¿De acuerdo? Y desde luego esto, como veis, es un entramado en el que todos los objetivos están relacionados, porque todo esto también se relaciona no solo con el objetivo de hambre cero, sino también con el objetivo de salud y bienestar de todos los seres humanos. Y bueno, continuando con este tercer objetivo, desde luego de muchísima actualidad hoy en día, el tercero de salud y bienestar para todos, desde luego no podemos olvidar que es la industria química la que nos proporciona pues, esos desinfectantes y medicamentos como también antibióticos, analgésicos, y también proporciona la base para el desarrollo de las vacunas, tan necesarias hoy en día y que estamos esperando lo antes posible. Y por supuesto, para los que les guste un poquito más el tema de aparataje, no nos olvidemos también de que la industria química pues también funciona con el análisis de moléculas pequeñitas. Ahí tenéis un HPLC, que será un gran conocido vuestro en poco tiempo, o aquí un analizador también para macromoléculas, un Malditov. Pero bueno, es decir, la industria química pues, nos proporciona, como habéis visto, materiales y soluciones para prácticamente la inmensa mayoría de sectores productivos. Y eso es fundamental pues, para pensar en un futuro sostenible en las ciudades, que serán pues, donde viviremos la mayoría de nosotros en un futuro más próximo. Y desde luego, pues, conceptos como veis ahí en pantalla, como reducir la huella de carbono, o por ejemplo, también con la economía circular, ¿de acuerdo? Serán conceptos que estarán en la cabeza de todo el mundo, ¿de acuerdo? Para conseguir un
futuro. Un ejemplo lo tenemos al reciclaje, ¿verdad? Que todo el mundo, pues espero que haga en su casa. Pero bueno, en la industria han adoptado, por ejemplo, otra solución como son las biorefinerías. Ahí tenéis una imagen de una de ellas, ¿de acuerdo? Donde lo que hacen es transformar pues, residuos de agricultura, residuos forestales, ¿de acuerdo?, en combustible, que luego podremos utilizar perfectamente pues, como disolvente de pinturas o, por ejemplo, en productos de limpieza sin ningún problema. Es más, la industria química incluso está aplicando ya soluciones directamente para convertir el CO2, es decir, es directamente extraído del aire, ¿de acuerdo? Y es capaz de reciclarlo y transformarlo en moléculas como el CO2, como transformarlo con moléculas como el metanol, como un solvente, en ácidos, también en cosméticos, en fibras textiles, incluso en espuma de poliuretano, ¿de acuerdo? Que luego pondremos en nuestro colchón y nos pondremos a dormir sobre él. Y también incluso se puede usar como refrigerante. Desde luego, pues el objetivo de sostenibilidad, también la industria química tiene mucho que decir al respecto. Además, no olvidemos que dentro ya del campo de proporción de energía sostenible para todo el mundo, la industria química proporciona perovskitas con la que es posible fabricar paneles solares, también el composite de fibra de vidrio y resina epoxi con la que fabricar las aspas de nuestros molinos de viento. Incluso también proporciona, ¿de acuerdo?, y transforma el litio y el cobalto tan necesario para las baterías de todos nuestros dispositivos. O también piensa en cómo obtener y cómo aligerar los coches o cómo hacer que los interiores de todos nuestros vehículos sean mucho más reciclables. Y desde luego también proporciona aislantes a todas nuestras viviendas. Y todo, como os comentaba, para cumplir con ese objetivo 7 de energía asequible y no contaminante para todos. Es decir, yo creo que en estos minutos seguramente tengáis claro que es la innovación en la industria química, pues se encuentra en la base de todas las contribuciones para la mejora de las condiciones de vida de todos los seres humanos y desde luego deseo también que seáis vosotros los que deis continuidad el día de mañana cuando salgáis por la puerta de la facultad con vuestro título en la mano y que contribuyáis a que este cambio sea real y efectivo. ¿De acuerdo? Pero como no penséis tampoco, desde luego, que partís de cero. ¿De acuerdo? La industria química le importa muchísimo el planeta, su sostenibilidad, los ODS, pero no penséis que partís de cero, de un folio en blanco. Es decir, hay mucho trabajo al respecto. Hay muchísimos organismos, muchísima gente trabajando ya desde la industria química para que los ODS sean una realidad en la industria química. Por ejemplo, tenemos al Consejo Mundial para el Desarrollo Sostenible, ¿de acuerdo?, en el que participan pues, otros muchos consejos. Por ejemplo, ahí tenemos el Consejo de la Industria Química Europea, el CEFIC. No sé si lo conoceríais, que lo fundó en 1972 diferentes empresas y a la que se han ido acogiendo otras muchas, ¿de acuerdo? Empresas que son pues, responsables nada más y nada menos que del 17% de la producción química mundial. Y desde luego, pues empresas que participen en este Consejo Europeo de Química, pues desde luego conoceréis a muchas de ellas. Solvay, Dow Chemical, Evonik, los más futboleros la conocerán seguramente, patrocinó durante bastantes años al Bayern, DSM, Sumitomo Chemical, Covestro, Mitsubishi, AkzoNobel. Son muchísimas empresas las que se han unido y unen esfuerzos e inventiva para llevar adelante los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, pues desde luego la actividad de todos estos organismos y de todas estas empresas no se ha detenido, por desgracia, por efecto de la pandemia. Por ejemplo, uno de los asociados al CEFIC, que es la Federación Empresarial de la Industria Química Española, la CEIQUE, y que a través de su plataforma, la de SUSQUEM, ¿de acuerdo?, pues ofrecerá mañana, el día 19 de noviembre, que es el Día de la Química,
una charla muy interesante, como podéis ver, que se titula Química para afrontar el COVID-19, desafíos de una nueva era, y en el que participan pues, muchos químicos, bioquímicos y virólogos que debatirán sobre las diferentes contribuciones de la química en materia de prevención, salud, protección y detección de la enfermedad. Y yo creo que los invitados, la verdad, que son muy interesantes. Os invito a buscarlo en Google y sobre todo a echarle un vistazo. Pero más allá de todo esto, lo que me gustaría, después de haberos pues, expresado qué son los ODS y cómo la industria química participa y trata de hacerlos una realidad en nuestra sociedad actual, pues me gustaría concretaros algunas de las actividades y las acciones que empresas concretas, ¿de acuerdo?, están llevando a cabo para tener un desarrollo sostenible real, ¿de acuerdo? Y que pues quizá pues no se pueda identificar muchas veces debido a quizá esa imagen que os comentaba antes de la industria química como el señor Burns, al que no le importa en absoluto el medio ambiente, ¿de acuerdo? Bueno, en principio, pues seguramente sea fácil o tengáis en mente, y yo, de hecho ya os he puesto ejemplos, ver pues, que objetivos como el de agua limpia y saneamiento, el de industria, innovación e infraestructura, pues que las empresas químicas están trabajando ya en ello. Y la verdad es que es fácil pensarlo, pero seguramente si os planteo yo un reto, como por ejemplo, ¿qué pensáis? ¿La industria química está trabajando para la reducción de las desigualdades? ¿O quizá la industria química está trabajando para que haya paz, justicia e instituciones sólidas en todos los países? Pues bueno, yo ahora mismo voy a tratar de demostraros que sí, que así es, ¿de acuerdo? Antes de eso me gustaría hacer un disclaimer, ¿de acuerdo? Una llamada, ¿de acuerdo? No tengo nada que ver con las empresas, con las industrias que voy a enumerar las acciones a día de hoy. Es decir, de verdad que no recibo nada de dinero por esto y no le estoy haciendo publicidad, ¿de acuerdo? De hecho, algunas de las empresas que vais a ver a continuación y que voy a describir las actividades que desarrollan para conseguir los ODS eran competencia directa en algunas áreas de negocio de la última empresa en la que estaba. Así que, por favor, y con la que sigo colaborando, así que, por favor, no les comentéis mucho. Bueno, os ponía el reto de pensar en realmente si la actividad de la industria química puede dar lugar puede perseguir el objetivo 16 de paz, justicia e instituciones sólidas. Pues bueno, desde luego estoy seguro que no os descubro nada si os digo que los recursos naturales pues no están bien repartidos en el mundo. Hay países con una industrialización brutal, ¿de acuerdo? Que tienen muchísima industria química de síntesis, de transformación de materias primas, pero que no tienen materias primas para mantener en funcionamiento todo el tiempo esa industria. En cambio, hay otros países en el mundo que sí que tienen muchísima materia prima para poder transformar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, eso pasa con muchos recursos mineros, como es el cobalto, que veis la columpita que tiene esa mano en primer plano en la imagen. Desde luego el cobalto, como ya sabréis, es uno de los recursos mineros que se utilizan para conseguir el cátodo de las baterías actuales de litio y que, por suerte o por desgracia, es muy abundante en un país como la República Democrática del Congo y también en Australia, ¿de acuerdo? Pero bueno, desde luego en la República Democrática del Congo tiene unas reservas brutales y que es el primer país con reservas de cobalto del mundo. Entonces, pues hay un montón de industrias que elaboran los óxidos metálicos con cobalto que son los que irán en el cátodo de las baterías de litio. ¿Y estas industrias dónde se encuentran? Desde luego en la República Democrática del Congo no. Hay muchísimas en China, en Japón, en Alemania, ¿de acuerdo? Y desde luego la elevada demanda que hay de cobalto en el mundo debido a la elevada producción de baterías de litio, sobre todo con la irrupción que ahora mismo hay del coche eléctrico, y también de la demanda que hay, aunque ahora no tanto, de las superaleaciones, por ejemplo, para turbinas de aviación, que también están basadas en cobalto, pues ejercen una presión brutal para tratar de extraer la máxima cantidad de cobalto en la República Democrática del Congo. Y desde luego eso, pues por desgracia, inestabiliza muchísimo, porque hay muchos intereses generados, inestabiliza muchísimo este país. Me acuerdo que siempre está casi al borde de la guerra civil. Pero bueno,
ahí tenemos en que algunos grandes consumidores de cobalto, como son las empresas BASF, BMW, Samsung y Volkswagen, pues decidieron un día juntarse y obligar a que las condiciones de extracción de este cobalto en la República Democrática del Congo fueran sostenibles y que no repercutieran en mano de obra infantil y tampoco repercutieron en que fueran una fuente de inseguridad, injusticia o pobreza en este país, ¿de acuerdo? Y se unieron para revertir esa situación, para que fuera realmente una fuente de riqueza y que fuera una fuente de, como veis, el objetivo 16, que fuera una fuente de una institución sólida que revirtiera en el gobierno de la República Democrática del Congo. El organismo se llama GIF, como veis es un nombre alemán casi impronunciable. Desde luego, si obligando a que fueran unas condiciones más justas de extracción, desde luego lo que se hace es que estas empresas, como os he dicho, BASF, BMW, Volkswagen y Samsung, los precios no son tan competitivos al respecto de otras empresas que sí que utilizan mano de obra casi semi-esclava para ello. ¿Pero eso qué? Eso los obliga a una cosa que es el mejorar muchísimo en innovación, mejorar muchísimo los procesos de extracción y mejorar muchísimo los procesos de reciclaje de esos cátodos con cobalto en las baterías de litio para mantener ese precio y seguir siendo competitivos, ¿de acuerdo? De hecho, también os puedo decir que también estuve involucrado en la última empresa en la que estoy, en la que sigo colaborando, en un proyecto en el que pasamos de consumir ese cobalto de la República Democrática del Congo a consumir cobalto que estaba reciclado de las baterías, de los cátodos de las baterías de litio, y que eso desde luego nos obligó a estar trabajando a mí personalmente durante 2 años completos para conseguir que fuera igualmente competitivo. Desde el punto de vista económico. Ya sabéis que, desde luego, las impurezas que tiene el cobalto cuando lo extraen de una mina no tienen nada que ver con las impurezas que tiene el cobalto cuando se recicla de una batería de litio. Y eso, la verdad, que nos obligó a darle muchas vueltas a la cabeza para conseguir ser competitivos. Pero bueno, como he comentado antes, ¿de acuerdo? Pues al final, pues estas empresas consiguen reducir por debajo del 10% el contenido necesario en cobalto para estabilizar el óxido de litio y cobalto para conseguir unos buenos cátodos para las baterías de litio. Pero bueno, como os he comentado antes, ¿de acuerdo? No solamente la industria trabaja para conseguir ese objetivo 16 de paz, justicia e instituciones sólidas, sino que también trabaja para conseguir el objetivo 10, el de reducción de las desigualdades. ¿De acuerdo? Y además conseguir aumentar la riqueza de los países pobres, estableciendo relaciones comerciales directas pues, con cooperativas y con productores o empresas locales que dan trabajo a la población local y que genera riqueza en lugar de coger y lo que sería más beneficioso para empresas extranjeras de coger, llevarte allí un equipo de gente que no tenga nada que ver con el país, montar una industria ahí que solamente dé trabajo a tu personal y extraer riqueza del país sin dejar nada en el país donde se sitúa. Y bueno, el concepto es el de joint venture. Como veis ahí, yo lo he representado con un puzzle, con 2 piezas, ¿de acuerdo? Una empresa grande, ¿de acuerdo? Por ejemplo, BASF, no estoy haciendo ningún reportaje de ella y no he trabajado para ellos, ¿de acuerdo? Pues BASF, por ejemplo, lo que hace es, en sus divisiones asociadas a cosmética e higiene, pues utiliza muchísimo aceite de palma, ¿de acuerdo? Que es una de las materias primas más utilizadas en cosmética. Este aceite de palma se produce en Indonesia, ¿de acuerdo? En concreto hay una región que se llama Lampung. Y desde 2018, pues BASF contribuye a que los productores de Lampung pues, mejoren su productividad ofreciéndoles pues, productos fitosanitarios, enseñándoles a mejorar el proceso de extracción del aceite y también ayudándoles a conseguir algo muy importante que es el certificado de sostenibilidad, porque este certificado que les ayuda
vas a obtener a estos productores locales a través de una joint venture, lo que consigue es que estos productores sean capaces de acceder al mercado internacional y ser independientes incluso de BASF, ¿de acuerdo? Y bueno, desde luego, para que no parezca de verdad que un publireportaje de BASF, también me gustaría presentaros, ¿de acuerdo?, una iniciativa, ¿de acuerdo?, que por ejemplo lleva a cabo DuPont al respecto del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, que es el del agua limpia y saneamiento, ¿de acuerdo? Ya sabéis que el agua el agua, sobre todo el dulce, es un bien escaso y desde luego es tarea de todos el conseguir que realmente sea que se cuide, ¿de acuerdo? Evidentemente, si quitamos a la agricultura y nos quedamos únicamente con la industria, desde luego la industria es uno de los sectores que más la contamina. Entonces es un reto total el conseguir que la industria, dentro de la industria, se pueda conseguir un ciclo completo de agua, es decir, toda el agua que entre en un proceso industrial se consiga reciclar continuamente. Es decir, que no salga ni se tenga que recuperar esa parte perdida durante el proceso industrial. Y eso, pues DuPont, desde luego, dedica una división entera de su industria a conseguir esto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pues ofreciendo muchísimas oportunidades para poder reciclar, recircular, recuperar el agua y que no tenga que gastarse ni una gota más de la estrictamente necesaria en un proceso industrial. ¿De acuerdo? Y después, pues bueno, después de haber expuesto qué son los ODS y de los objetivos que persiguen, de su relación con la industria química, lo que me gustaría sería que pasarais de considerar que la industria química y los ODS es una pareja pues fatal, pues que paséis a considerar que es realmente una pareja ideal. Bueno, y pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención y paciencia y también muchísimas gracias a la ADR de Químicas que ha organizado estas charlas y al departamento de la Facultad de Química por permitirme daros esta pequeña conferencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, José Antonio, y a Amparo. Perdón. Y Amparo, porque ha sido una conferencia muy entretenida y muy visible desde el punto de vista de gente joven, que era lo que enfocábamos. Y no ha habido preguntas, que significa que todo ha quedado muy claro para los oyentes, la verdad. Y solo decir muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, la verdad. Espero que haya quedado claro. Sí, todo perfecto, la verdad. Y muchas gracias. Damos por concluida la sesión de hoy. Muchísimas gracias. Hasta luego y buenas tardes a todos.